Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy estamos en el día 5 de julio. Vamos a estudiar Oseas capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y damos terminado el libro de Oseas oficialmente. Mañana tenemos un estudio ligero. Tenemos Segunda de Reyes 18-19. Y ahí entramos a Isaías, Miqueas, Nahum, Reyes, Sofonías, Habacuc, Reyes, otra vez Abías, y entramos a la interesantísima historia también de Jeremías, que ese libro sí quiero leerlo, ¿eh? Sí quiero leerlo porque es muy, muy interesante. Después pasamos a Crónicas, Ezequiel, y bueno, ya vamos terminando el Antiguo Testamento, ¿eh? Ya vamos terminando el Antiguo Testamento. Y bueno, una vez más, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas, pues gracias a ustedes se puede seguir en esta temática. Muchas, muchas gracias. Vamos un poco atrasados, pero ahí vamos, que eso es lo importante, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, no se olviden de enviarme sus nombres, sus pedidos para el muro de oraciones. Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a hacer una oración para empezar el tema del día de hoy, que no es muy extenso, ¿no? Pero igual, vamos a ver las partes, el mensaje final, ¿no? De Oseas al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte, con su capital Samaria, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a ese estudio, ¿no? Que va a estar muy bueno, la verdad, ¿no? Así que vamos a estudiar ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por la salud, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Gracias por permitirme hacer este proyecto tan increíble, tan maravilloso. Gracias por permitirme estudiar tu palabra santa y divina, mi Señor, y poderla compartir con otros. Y de igual manera, gracias por todos las cientos de personas, mi Dios, que quizás están haciendo este estudio y por los miles que quizás algún día se unan, mi Señor. Seas tú una vez más, mi Dios, dirigiendo este programa. Seas tú también, mi Dios, respondiendo, Señor mío, los pedidos de oraciones de cada uno de los nombres escritos en este muro de oraciones, haciendo tu santa y buena voluntad en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con el capítulo 11, ¿no? Y son capítulos pequeños. Fue un estudio un poco ameno, la verdad. Y bueno, empieza así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Miren el amor de Dios al pueblo de Israel, que en este momento a las 10 tribus, el reino del norte, ya vimos, estaba patas arriba, era un desastre total, era bah, una apostasía increíble, ¿no? Ya hemos analizado eso. Pero miren, Dios lo llama como si fuera su hijo, ¿no? Y más adelante en el Nuevo Testamento esa idea queda más clara todavía, ¿no? Pero miren, el versículo 1 prácticamente nos quiere decir que cuando Israel no era nadie, Dios nos amó, ¿no? Y nos llamó hijos. Es verdad, el pueblo de Israel que era, no era nada, era una tribu de simples pastores prácticamente, y aún así Dios nos amó, ¿no? No por lo que éramos, sino tal vez por lo que iban a hacer, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos a seguir. Dice, pero entre más los llamaba, más se alejaba, ¿no? Se fueron atrás de los Baales, ¿no? Mas yo los llevaba. eh, Mas yo los llevaba cogidos de la mano, ¿no? Pero no entendían que era yo el que les cuidaba, ¿no? Qué triste, ¿no? Más nos buscaba, más nos alejábamos de él, más nos íbamos. Hablemos de un sentido ya nosotros, ¿no? Más nos vamos al mundo, ¿no? Aquí incluso se pone la figura de Dios, ¿no? Como un padre protector que lleva a su hijo de la mano, ¿no? Y sea él que era el que nos cuidaba, ¿no? No supimos reconocer eso. Y pues bueno, pensamos que fueron los Baales, ¿no? Los que habían cuidado al pueblo de Israel. O eso pensaba al menos el pueblo de Israel. Fue tan ingrato, ¿no? ¿Qué más? Los traté con amor, ¿no? Como si fueran personas. O sea, como aquí el lenguaje trata de decir que los trató humanamente, ¿no? Les di de comer de mi mano como a un niño. Imagínense en el cuidado de Dios, ¿no? Nos dio hasta de comer de su mano, ¿no? Así como un padre, una madre da de comer a un niño pequeño, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a los versículos 5. Pero ya que no me quieren a mí, volverán a Egipto y y su rey será el rey de Asiria, ¿no? Bueno, como no apreciaron mi cuidado, mi servicio, mi amor, van a tener que volver a Egipto a la esclavitud.
fue la sentencia final, ¿no? Para el pueblo de Israel, ¿no? La espada arrasará sus ciudades y matará a sus hijos. Están pagando su infidelidad, aunque me invoquen, no los exaltaré, no les enalteceré, ¿no? Y bueno, esa fue la sentencia, ¿no? Iban a ser castigados, ¿no? Y bueno, versículo 8. ¿Cómo te podría dejar, Israel, hijo mío? Mi corazón se conmueve por ti. A ver, aquí tenemos, parece que Dios es bipolar, ¿no? Pero no, iba a haber un castigo en realidad, ¿no? Pero a pesar de ese castigo, Dios una vez más los iba a volver a aceptar, podríamos decirlo, ¿no? No puedo dejarme llevar por mi ira y destruirte, ¿no? Yo, yo soy Dios y no me gusta destruir. Seguirán a Jehová, que rugirá como león, y los hijos, sus hijos, vendrán temblando de occidente, ¿no? Vendrán de Egipto y Asiria, temblando como aves, y yo les estableceré en sus casas, ¿no? Bueno, al final, miren, la tópica de, la tópica del libro de Oseas, ¿no? Empieza con una exhortación, con una destrucción y con una restauración, podríamos decirlo, ¿no? Y en el versículo 11 queda toda esa idea clara, ¿no? Que a pesar del castigo, Dios iba a estar presto, ¿no? Porque no se había acabado su tiempo de gracia. Para la nación de Israel, de manera definitiva, se acabó el tiempo de gracia en el año 70, cuando llegó el ejército romano, ¿no? Y bueno, esa es una historia que ya vamos a ver, ya vamos a llegar más adelante, que es a continuación de esta prácticamente, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 12. Ah, no, perdón. Bueno, vamos al capítulo 12. El versículo 12 realmente debería pertenecer al capítulo 12, así que lo vamos a leer dentro del capítulo 12, ¿no? Dice, Efraín me miente, Israel me engaña, pero Judá todavía sigue a Dios y me es fiel. Todavía Judá era medio fiel, ¿no? Efraín va tras el viento, aumenta sin parar su pecado. Hace alianza con Asiria y Egipto, ¿no? Tras el viento, tras vanidades, ¿no? Bueno, ya hemos visto todas estas exhortaciones ya de manera ampliada, ¿no? A lo largo de este libro, pero bueno, sigamos. Pagaré a Israel según sus obras, ¿no? Desde, desde el... A ver, perdón. Bueno, aquí, verán, estos versículos, vamos a analizar esto un poco, ¿no? Estos versículos que vamos a ver aquí nos recuerdan, o sea, hacen una comparación, ¿no? Al pueblo de Israel y sobre todo les recuerdan, ¿no? A sus fundadores, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Entonces, miren, se va a recordar esto y a la vez se va a hacer una alusión a ellos, ¿no? Un contraste, podríamos decirlo, ¿no? Desde el vientre sustituyó a su hermano, ¿no? Luchó con Dios y le venció en Betel. Habló con él, ¿no? Empezó peleando y terminó suplicando, ¿no? Y bueno, esa es la idea del versículo 3 y el versículo 4. Y mire, ¿por qué recuerda al pueblo de Israel? Le recuerda a Jacob. No, ¿por qué lo hace? Porque Dios espera que ellos sean como lo fue su fundador. Qué interesante, ¿no? Hoy en la actualidad, la mayoría de las iglesias cristianas del mundo entero han perdido el foco, se han olvidado de cómo eran sus fundadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante obvio y bastante conocido quizás. Los luteranos, ellos hicieron alianza con el papado cuando Martín Lutero decía que él era el anticristo. ¿Cómo es posible eso? Se olvidaron de su historia, ¿no? Se olvidaron de sus verdaderas creencias, se acomodaron al mundo y vendieron la verdad. Y si hablamos del adventismo es lo mismo, se olvidaron de para qué fueron llamados, para dar el mensaje de los tres ángeles, sobre todo el mensaje del tercer ángel, que ahí está la reforma pro salud, o sea, tantas cosas, ¿no? La marca de la bestia, obviamente, ¿no? Babilonia, y la advertencia acerca del sábado y el domingo, y se han olvidado de eso, o sea, simplemente nos hemos convertido en un club social que se reúne los sábados. A eso ha pasado el adventismo, ¿no? Y los que tratan, ¿no? de recuperar estas enseñanzas de antaño son vistos mal, ¿no?
Entonces, miren, el pueblo de Israel era lo mismo. Se habían olvidado de las grandes proezas que habían hecho sus fundadores, podríamos decirlo, ¿no? O el fundador, por sobre todo, Jacob, que peleó con Dios, ¿no? Que empezó orgulloso y terminó suplicando, ¿no? Que esa fue la idea, ¿no? Al final, presentar su humanidad, que se mostrara que era indigno y que solo dependía de Dios. Y esa fue la idea, ¿no? Y eso se le insta al pueblo que haga, pero bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Señor de los ejércitos es su título, ¿no? Les recuerda el título de Dios, que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que los puede librar de Asiria, de Egipto, del poder que sea, ¿no? Les recuerda, ¿no? Regresa a tu Dios y actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Es la exhortación del profeta, les llama a volver. ¿Volverán? Es la pregunta. Bueno, nosotros tristemente sabemos el final. Efraín, tú estafas con balanza falsa, con jactancia presume su riqueza, sin temor a ser encontrado falto. Pero yo soy Dios y te volveré a hacer vivir en carpas, ¿no? En carpas de humildad, ¿no? Les hace esta invitación a que sean como lo fueron sus padres o su padre en excelencia por Jacob. Y de igual manera les reprocha su pecado. Y por eso dice que les va a hacer volver a habitar en tiendas, ¿no? En un sentido para que recuerden y sean humildes, ¿no? Y bueno, los siguientes versículos nos dicen: aumentaré los profetas y visiones y hablaré por parábolas, ¿no? Sus altares serán escombros. Jacob por una mujer fue paz. Bueno, mira, aquí una vez más, Dios no va a dejar que el pueblo se pierda, va a hacer hasta lo imposible. Y Dios es así. Dios va a hacer, es como por ejemplo en la historia de este mundo, ¿no? Él va a hacer lo imposible antes de que Él venga para que el mundo tenga una oportunidad, ¿no? Pero al fin y al cabo la decisión siempre es nuestra, ¿no? Y ahora miren, versículos 12 al 14 dice: Jacob por una mujer fue pastor, ¿no? Ya, por un profeta lo hice subir a Egipto y por un profeta eh, lo guardé, ¿no? Hoy también seremos protegidos si hacemos caso a los profetas. Qué interesante la idea de estos versículos, ¿no? Efraín lo ha colmado y por eso le caerá encima la sangre que derramó y Dios le pagará sus ofensas, ¿no? Miren, una vez más recuerda a Jacob, ¿no? Que trabajó duro por una mujer. Esto hace una alusión muy posiblemente a la esclavitud, entre comillas, que pasó él, y a ellos les iba a pasar lo mismo prácticamente, ¿no? Así como por un profeta los hizo subir a Egipto y por un profeta también los guardó, él también iba a hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo aquí que esta mención de este profeta que algún día les iba a hacer volver a las 10 tribus no era nada más que Jesús. Pero bueno, eso ya lo podemos, quizás lo hemos de detallar más adelante en el Nuevo Testamento, ¿no? Sea como sea, Efraín había llegado al colmo, ¿no? Y lastimosamente iba a tener que ser castigado según las iniquidades que ellos habían hecho, ¿no? Bueno, es así como termina el capítulo 12, un resumen rápido. Simplemente estamos viendo las frases finales de Oseas. Ya hemos analizado toda la apostasía, así que no vale la pena por qué expandirse tanto, ¿no? Vamos al capítulo 13 y dice, era poderoso Efraín, pero por su idolatría cayó, se hizo débil, ¿no? Y siguen pecando, haciéndose imágenes, ¿no? La idea del versículo 2, siguen su pecado, no ponen asunto, ¿no? Por eso serán fugaces, su prosperidad será fugaz, ¿no? Será perecedera, ¿no? Yo soy el verdadero Dios y no hay salvación fuera de mí. Las palabras finales de Dios, ¿no? Después de esta advertencia, ¿no? Yo te di comida en un desierto, pero cuando se llenaron de comida, cuando se quedaron saciados, se olvidaron de mí. Por eso les seré como un león acechando en el camino, ¿no? Bueno, esto es una alusión obviamente a Siria. Caeré sobre ellos como un oso, los desgarraré y devoraré, ¿no? Por su ingratitud, porque se olvidaron de todos los favores que Dios le había hecho, ¿no? Cuando te destruyan, cuando te destruyan Israel, ¿en quién te ayudará? ¿No? ¿Quién te ayudará? Cuando Israel te destruya, ¿quién te ayudará? ¿No? ¿Quién le iba a ayudar a Israel? Nadie. El único que podía ayudarles era Dios, ¿no? ¿Dónde están los líderes que me pediste
para que te protejan, ¿no? Y según 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 al 20, que también ya vimos esa historia, ¿no? El pueblo de Israel pidió un reyes para que libraran sus batallas y los juzgaran y seamos como los demás pueblos poderosos, ¿no? Pero realmente, como también lo analizamos bastante en ese libro, ¿no? La prosperidad de Israel no era en los hombres, no era por los reyes, era por Dios. Y cuando ellos se olvidaron de Dios, pues bueno, aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, miren, ellos confiaron lastimosamente en los hombres, pero los hombres les fallaron, ¿no? Te dio un rey para que, miren, esto lo traducí así textualmente de la Biblia latinoamericana y dice, te di un rey para que no me molestaras más y ahora te lo quito porque me hartaste, porque me aburriste, ¿no? Y bueno, como dijo San Agustín, según el comentario bíblico adventista, ¿no? Cuando Dios da, está irado, y cuando niega, es misericordioso, ¿no? A veces Dios concede nuestros deseos que tanto le insistimos, Dios, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame así. Es como, por ejemplo, hay gente que pide un trabajo, ¿no? O hoy en la actualidad de los jóvenes, es que quiero graduarme, es la típica ahorita de los jóvenes, quiere graduarse, que quiere graduarse, Dios ayúdame en los exámenes, que quiero sacar una buena nota. Se gradúan y terminan trabajando el sábado y terminan en apostasía, ¿no? De igual manera, personas que buscan un trabajo, tienen el trabajo, terminan en apostasía, ¿no? Y bueno, muchos pedidos que a veces hacemos, Dios nos concede, al fin y al cabo, ¿quieres eso? Bueno, está bien, te lo doy, ¿no? Pero ¿para qué sirvió a la final? Solamente para nuestra destrucción, ¿no? Así mismamente, el pueblo de Israel quiso reyes, ahí tuvieron reyes. ¿Y para qué sirvió? Para su destrucción, para su extinción prácticamente, ¿no? Guardado en secreto está el pecado de Efraín, ¿no? Pero ya lo voy a sacar. O sea, aquí hace una alusión de que Dios tenía guardado, o sea, reservado, tenía en cuenta el pecado de Efraín, que ya lo iba a juzgar, ¿no? Le vienen dolores de parto, pero es un hijo torpe que no se acomoda para salir, ¿no? Y bueno, iba a sufrir mucho, pocas palabras lo que trata de decir aquí, ¿no? Y versículo 14 está lleno de ironía. Dice, de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, el arrepentimiento será escondido, ¿no? Parece ser que el versículo 14 es irónico, porque o también otros creen que es una afirmación de la salvación de Dios. No es muy seguro, ¿no? Pero entendiéndote quizá el contexto bíblico, parece que es una ironía de parte de Dios, ¿no? Que no los iba a salvar de la muerte, ¿no? Como también que los podía salvar. Pues estas dos ideas pueden ser plausibles. Bueno, es cosa de cada cual con cuál se quedan ustedes, ¿no? Y versículos 15 y 16 dice, aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento solano de Dios y le arrebatará todo. Bueno, viento, símbolo de destrucción. Iba a venir la destrucción. Venía a Siria, que les arrebató todo, ¿no? Y el versículo final del capítulo 13 nos dice, Samaria recibirá su castigo, morirán horriblemente. Y bueno, ahí se dan detalles que ustedes los pueden leer, que la verdad no vale la pena ni mencionarlos, ¿no? Simplemente la sentencia final al reino del norte es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y vamos al capítulo final, capítulo 14. Vuelve Israel junto a Dios, que tu pecado te ha hecho caer. Vuelve. Estaban a punto, se estaba acabando la gracia. Asiria estaba por venir. Ellos tenían que hacer una reforma, así como lo vimos en la época de Esther, lo vimos en la historia de Jonás. Pueblos que hicieron una reforma y Dios apaciguó su ira, ¿no? Y bueno, aquí se hace el llamado a Israel, pero bueno. Preparen sus palabras de disculpas para Dios, ¿no? Quita lo malo y acepta lo bueno, ¿no? Que queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios, ¿no? O sea, aquí se llama, ¿no? A una reforma, a un reconocimiento. Tenían que hacer algo, pero ya son las últimas palabras del profeta y son prácticamente desesperadas, ¿no? Asiria no nos salvará, ni confiaremos más en las fuerzas, ni en los ídolos. Esas eran las palabras que tenía que decir el pueblo de Israel, ¿no? Que ya ni iban a confiar en los hombres, ni en la fuerza, ni en los caballos, ni nada por el estilo, sino que iban a confiar plena y absolutamente en Dios. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para que Dios le perdonara, volver a Él, ¿no? Pero bueno. Y bueno, al final termina con esto, dice, miren, con esta promesa hermosa. Les voy a leer textualmente el versículo 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, ¿no? Qué bonito el pasaje bíblico, ¿no?
por pura gracia. Y es verdad, nosotros somos salvos por pura gracia, ¿no? Sanaré su infidelidad y los amaré con todo el corazón, también se puede traducir, ¿no? Pues yo no estoy enojado, pues ya no estoy enojado con ellos, ¿no? Por esto es la gracia, ¿no? Salvo solo por gracia, no porque lo merezca. Como el pueblo de Israel no lo merecía, pero por pura gracia, ¿no? Yo creo que esa gracia se manifestó ampliamente, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? Y predicó a todas las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Y ahí obviamente estaban incluidas las 10 tribus, ¿no? Que estaban aún en sus alrededores, podríamos decirlo. Pero bueno, si sigue el pasaje bíblico, dice, seré para ellos rocío que les hará florecer y hundirán sus raíces como el cedro del Líbano, ¿no? Un símbolo de vida, ¿no? Que van a tener vida, que van a tener prosperidad otra vez, ¿no? Brotarán sus retoños por todas partes, será esplendoroso como el olivo y el olor como el del cedro, ¿no? Iban a ser muy prósperos, ¿no? Son promesas que, como ya vimos, eran para el pueblo de Israel, era para el reino del norte, pero lastimosamente, como ellos no cumplieron las normas, no se llevó a cabo el cumplimiento de estas promesas. Ahora, estas promesas son para la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, ¿no? El Israel espiritual. Seguimos. Volverán a habitar bajo mi sombra, crecerán como el trigo, florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano, ¿no? Miren, todo este símbolo de prosperidad, que hay mucho, ¿no? Por detallar, pero todo es un símbolo de prosperidad, simplemente, ¿no? De la bendición espiritual, del toque divino, de la gracia celestial, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Yo que tengo conocido los Efraín, yo soy como un ciprés siempre verde que tiene frutos, ¿no? Miren la comparación que hace, ¿no? Los ídolos, al fin y al cabo, ¿qué son? Son pedazos de madera o de roca o de lo que sea, ¿no? Que están muertos, no producen nada. Pero Dios se compara con un árbol que siempre da frutos, un árbol lleno de vida, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, el versículo final dice, si eres sabio, comprende estas palabras, ¿no? El inteligente que lo entienda, pues los caminos de Dios son derechos y por ellos caminan los justos o los rectos, ¿no? Mientras que los malos se extravían por ellos, ¿no? Señores, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo podríamos resumir también así, ¿no? El que abre la puerta, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Y ese es el mensaje final de Dios. Ahí está la advertencia. Los inteligentes lo van a poder entender, lo van a poder aceptar. Y los necios, pues bueno, simplemente se perderán, ¿no? Son prácticamente las palabras finales de Oseas, ¿no? Y bueno, nosotros ya sabemos qué pasó con el reino del norte, simplemente se perdió. Y bueno, pasó lo que pasó, lastimosamente, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Un triste final, pero también una hermosa promesa que queda al final, ¿no? Dios iba a restaurar a su pueblo, ¿no? Si cumplían su propósito, pero no lo hicieron, no importa, ¿no? Dios al fin y al cabo lo va a hacer, ¿no? No quizás con ellos, pero al menos sí con el Israel, el Israel espiritual del día de hoy, ¿no? Y esa promesa ahora es para nosotros. ¿Será que nosotros lo vamos a poner en práctica? ¿O será que nosotros podemos reclamar esta promesa? ¿La vamos a reclamar? Eso depende ya de cada uno de nosotros, mis queridísimos hermanos, ¿no? Y bueno, ahí está. Este ha sido el estudio de hoy. Un libro menos, un libro más. Los profetas menores, qué increíbles que han sido. Aún nos faltan algunos, ¿no? Pero bueno, por el momento hacemos esta pausa. Mañana entramos en Reyes y después vamos al increíble libro de Isaías, que Isaías es muy bueno y mucho, mucho que decir. Es muy rico Isaías, la verdad. Es muy, muy rico. Es un libro muy rico, la verdad, en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Sí lo he leído yo, la verdad. Y es muy bueno, la verdad. Bueno, ahí hemos de tocar temas muy interesantes también en este libro, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, una vez más. Tienen ahí toda mi información de contacto en pantalla. Ahí está para los que me quieran agregar, mi número de WhatsApp, perdón. Para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, para pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por WhatsApp. Escríbame, yo con mucho gusto les estaré respondiendo a su debido tiempo. De igual manera, tienen las diferentes maneras ahí en las que me pueden colaborar. Y para los que quieran apoyarme en el año bíblico y para que siga el año bíblico, muchas gracias a todos los que de buen corazón decidan a ayudarme en este año, ¿no? Muchas gracias, mis queridos hermanos.
De igual manera, en la descripción de este video tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayuda a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.